Y bueno, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto de que estén aquí el primer Zoom de este año. La verdad que para mí es un honor de verdad tener a un invitado de lujo que es mi queridísimo Emilio Carrillo que viene desde España. Entonces, de verdad, gracias a todos por estar aquí. Pues es de verdad un privilegio para quien no sepa quién es Emilio, que sea nuevo en este camino, porque yo creo que muchos ya los conocemos. Bueno, Emilio Carrillo es un economista, él es escritor, maestro espiritual, nació en Sevilla, es español y bueno, tiene una preparación de verdad muchísimo, muy extensa. Ahorita él está dedicado más que nada a la espiritualidad, es autor de más de 80 libros, si no me equivoco, Emilio, que por ahí ahorita me va a corregir. Entre ellos incluyen Dios, el tránsito, conciencia qué hay después de la muerte y conócete a ti mismo. Ha dado cientos de conferencias en más de 20 países y continentes y lleva una vida dedicada a explorar y compartir ideas sobre el despertar de la conciencia humana. Su enfoque es una mezcla de espiritualidad, autoconocimiento y filosofía. Así que bueno, de verdad estoy muy contenta, don Emilio, de tenerte aquí. De verdad es un regalo para mí que me da Rodrigo cada año, puesto que después de su aniversario siempre viene como tu primera plática para este grupo, eres tú. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros y bueno, bienvenido aquí al regreso a casa. Pues Ana Elsa, muchísimas gracias a ti. Es un placer volver a compartir contigo, con todo el grupo de amigos y de amigas que están también aquí con su asistencia y con su presencia. Espero que también con su participación a través de sus preguntas, de sus reflexiones, de sus observaciones. Y para mí también es bello arrancar cada nuevo ciclo anual con este encuentro contigo, que ya se ha convertido en algo casi tradicional. No sé exactamente cuántas ediciones llevamos, pero creo que ya son tres o cuatro, ¿no? Los años en fechas aproximadamente igual de este mes de enero, pues tenemos este encuentro. Y es la cuarta. Inicialmente lo hicimos como una plática mía sobre la vida después de la muerte y que poco a poco ha ido dando lugar al formato más abierto, donde todas las personas que asisten de tu mano, pues tienen la posibilidad de hacer preguntas con relación precisamente a todo lo que es la vida después de la muerte, que yo intentaré responder de la mejor manera posible. Claro que sí, sí, claro, es una gran oportunidad, yo creo, para las personas que no tenemos esa, eh, ¿cómo puedo decir? Pues esa, eh, ay, se me fue la palabra, Emilio, pero esa oportunidad tan grande de vivir cerca de ti, de tenerte cerca, de poder ir a tus conferencias, que estamos, pues yo estoy en México, tú vives en España, entonces yo creo que para todas esas personas que vivimos de acá del otro lado del mundo, pues tenemos ahora en este Zoom, pues la oportunidad de poder preguntarte, pues cualquier duda que tengan. Eres una persona demasiada sabia, muy bien preparado con muchísimos temas. Entonces yo creo que aquí pues es una gran oportunidad para poder preguntarte pues toda cualquier duda que tengamos. Aquí pues quiero aclarar que somos un grupo de personas que la mayoría hemos perdido un ser querido como hijos, pareja, hermanos. Entonces pues quisiera que aquí tuvieran la oportunidad pues de tener a una persona como tú para que puedan realmente compartir todo cualquier duda que tengan, ¿no? Porque a veces muchas dudas de las que tú nos puedes platicar, pues no las encontramos tan fácilmente como en terapia o en algún libro, ¿no? Y ciertamente, eh, para abordar un tema que siempre es importante, como es la vida después de la muerte, más y me como cuando tú dices, ¿no? Que muchas personas de las que se acercan a este encuentro, pues han vivido directamente lo que es el fallecimiento de un familiar de primer grado, de un familiar que es un ser querido. Y permíteme, Ana Elsa, que para el arranque, en esta ocasión, haga memoria de las almas que acaban de desencarnar en España el pasado domingo, hace ahora 48 horas, se produjo el incidente que ha sido un accidente de un tren de alta velocidad que descarriló y chocó contra otro que venía de frente. Y aparte de decenas de heridos, el número de fallecidos ya va por 42. Así que permíteme que haga memoria de esas almas
y les rinda desde aquí un homenaje a todas ellas y estoy convencido que también el sentir de vosotros y de vosotras se va a unir a ese acompañamiento. Y seguro que esas almas también están experimentando ahora ese tránsito al otro plano al que vamos a hacer referencia en respuesta a vuestras preguntas, porque lo cierto es que la muerte no existe. Lo hemos compartido en los encuentros de otros años y es muy importante que eso lo vayamos integrando, no solamente de alguna forma intelectualizando, sino integrando en nuestra vida, integrando en nuestra existencia, porque tener miedo a la muerte es tener miedo a la vida, porque si se teme la muerte, vemos la vida como una especie de francotiradora que en cualquier momento nos da el susto, a nosotros mismos o a seres queridos. En cambio, cuando vamos integrando, cuando vamos teniendo el discernimiento de que la muerte no existe, de que la muerte es un imposible y que el ser humano es una perfecta conjunción de lo perecedero y de lo imperecedero, de lo que en nosotros es pasajero y efímero, que es lo que a mí me gusta llamar, como muchos sabéis, me gusta llamar el coche, el coche. Es decir, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada. En mi caso, este tal Emilio que está aquí expresándose. Eso es pasajero, eso es efímero, y eso sí en un momento determinado va a morir. Ahora bien, el ser humano, como apuntaba, junto con este componente perecedero, efímero, pasajero, tiene un componente imperecedero, que no conoce la muerte, que lo podemos denominar, siguiendo ese símil del coche, sería el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Ese conductor que en la terminología que nos enseñó Cristo, pues podemos denominar la dimensión álmico-espiritual, aunque el nombre es lo de menos. El conductor es aquello que encarna para experienciar la vivencia humana en el pequeño yo, en el coche, y cuando el pequeño yo deja de funcionar, eso que denominamos muerte, el conductor sigue vivo, el conductor sigue siendo. El coche es el estar, el conductor es el ser. El ser está en el estar y cuando este estar deja de ser útil, deja de tener funcionalidad, este estar desaparece, pero el ser sigue siendo y sigue siendo en esa dimensión, en ese plano que el cristianismo llama cielo, que la espiritualidad oriental denomina Devachan, y que para entendernos más fácilmente podemos llamar el plano de luz, a ese plano de luz donde las almas van una vez que desencarnan y que desde allí, además de vivir una serie de experiencias en el propio Devachan, a las que ya hicimos referencia cuando en anteriores encuentros que hemos mantenido, podemos volver a ello si lo veis oportuno, pues se plantea el hecho de volver a encarnar, cuando el alma en su proceso así lo tiene, lo ve oportuno. Así que la muerte, integrar que la muerte no existe, como decía, es fundamental. Es el coche el que en un momento determinado deja de funcionar, pero el conductor, que es el verdadero ser, sigue siendo, y nuestros seres queridos en el ser que son, siguen siendo. Antes con envoltura física, ahora sin envoltura física. Antes con una presencia física, ahora con una presencia sutil, y con esa presencia sutil desde el plano de luz nos siguen acompañando de una manera amorosa. Así que es un tema sin duda ninguna fundamental porque, repito y termino, perder el miedo a la muerte es también fundamental para no tenerle miedo, porque el que tiene miedo a la muerte tiene miedo a la vida, para sacarle, por tanto, a la vida todo el jugo que la vida merece. Gracias, Emilio. Pues claro que sí, nos unimos, claro que todos aquí a la tragedia que acaba de ocurrir en España, sobre todo a los familiares que ahorita pues sabemos lo que están viviendo, ¿no? Este gran dolor que yo siempre he dicho que perder un hijo pues es el dolor más grande que puede existir. Y bueno, vamos a empezar con unas preguntas aquí, Emilio. Vamos a empezar con la primera que dice, ¿morimos por destino o por las decisiones que tomamos? El momento en el que el coche, ya que hemos hecho este símil de coche y conductor, el momento en el que el coche deja de funcionar, sea por accidente, sea por enfermedad, sea por el motivo que sea,
es una elección del alma, una elección del alma. Nadie muere por casualidad. Incluso fijaros, este accidente al que estamos haciendo mención, que ha sido un accidente trágico, a bote pronto se produce el accidente y fallecen 42 personas, pues bien, para las almas que viven esa experiencia, esas almas han decidido que eso sea así. No le ha sobrevenido una sorpresa, no ha sido algo que le ha venido de sopetón. Las almas tienen un conocimiento, las almas tienen una sabiduría y las almas son las que deciden el momento en el que partimos de este plano. Es el alma la que decide encarnar y es el alma la que decide desencarnar. Esto también nos tiene que aportar tranquilidad, porque, insisto, no hay sorpresas, no hay cosas que suceden de pronto fuera de control. Cuando un ser querido fallece, aunque sea por un accidente, también por supuesto si es por enfermedad, por cualquier otro motivo, cuando un ser querido fallece, su alma así lo ha decidido. Y siendo algo que evidentemente, como nos ha recordado Ana Elsa, pues provoca dolor, provoca sufrimiento en los que aquí nos quedamos, también tenemos que ser conscientes de que ese dolor y de ese sufrimiento tenemos que saberlo de alguna forma medir, tenemos que saberlo moderar, porque todas las almas que vienen aquí van a desencarnar, también la mía, también la de cada uno de vosotros. Aquí, cuando las almas encarnan, ninguno se quedan, todas vuelven a desencarnar. Encarnan en el coche y desencarnan. Y eso lo hacemos todas las almas. Podemos decir, por tanto, que cuando un alma de un ser querido desencarna y nosotros seguimos aquí, es cuestión de tiempo que también nosotros desencarnemos. Y un tiempo que además, si lo medimos en clave de lo que es la vida del planeta, lo que es la vida del universo, es nada, es plaf, es plaf. Aquí se nos puede hacer muy prolongado, pero la realidad es que es muy corto. Pero es muy importante ser consciente que nada sucede por casualidad, que las almas deciden encarnar y desencarnar cuando estiman que corresponden en su proceso evolutivo álmico y que además eso lo hacemos todos, con lo que las almas que estamos ahora encarnadas también vamos a desencarnar y que por tanto cuando desencarnemos vamos a encontrarnos álmicamente con las almas de nuestros seres queridos que han desencarnado antes que yo, antes que nosotros. Es como si hiciéramos un viaje a alguna parte con nuestros seres queridos y estando en ese sitio, unos vuelven al lugar de origen antes y otros vuelven después. Estoy con mis hijos, por ejemplo, en no sé dónde, haciendo un viaje y hay alguno de mis hijos que tiene que volver antes por motivos laborales o por lo que sea y vuelve antes. Pero nosotros también vamos a volver. Y hay un reencuentro álmico, por tanto. Ciertamente, aunque utilizamos el término y hay que entender que lo utilicemos, hay que entenderlo, pero es un término inapropiado. Lo de pérdida, no hay pérdida, no se pierde nada. El ser querido no se ha perdido, el ser querido sigue siendo y el encuentro álmico se va a volver a producir. Va a haber un encuentro álmico precioso de mi alma cuando desencarne con la de mis seres queridos que han desencarnado antes. Yo no he tenido fallecimiento de hijos, de hermanos, de esposa. Los fallecimientos de seres queridos que yo he vivido es el de mi padre y el de mi madre. Y yo no tengo ninguna duda, yo sé que mi alma se volverá a encontrar con ellos cuando desencarne, que ellos están ahora en el plano de luz y que hay una expresión que se le atribuye a Agustín de Hipona y que hemos referido aquí ya en algún encuentro, que es que están al otro lado de la pared, están al otro lado de la pared. No los vemos porque están al otro lado de la pared, pero están en la habitación de al lado. El alma vuestra y mía ahora está encarnada, está presente en la habitación de la vida física. Y cuando el alma desencarna, va a la habitación de la vida que llamamos plano de luz. Pero sigue siendo. Y esa habitación del plano de luz está al otro lado de la pared. Y desde ese otro lado de la pared, vuelvo a repetirlo, las almas que están allí nos siguen acompañando de una manera que no es física, de una manera que no es material,
es de una forma sutil y, eso sí, al no ser física y ser sutil, el amor es más fuerte, el amor es más potente. Es decir, las almas de nuestros seres queridos que están en el plano de luz están menos presentes porque no las vemos físicamente, están presentes sutilmente, nos acompañan sutilmente. Perdemos de alguna forma la capacidad de verlas, de sentirlas física y materialmente. Pero ojo, ganamos el acompañamiento que nos hacen desde el plano de luz está más lleno de amor, está más pleno de amor, es más genuino el amor que nos transmiten desde el plano de luz el que podemos desplegar cuando estamos encarnados en el coche. Y desde luego, las almas desencarnadas no desencarnan por casualidad, es una decisión álmica, es una decisión álmica encarnar, es una decisión álmica desencarnar, el cuándo, el cómo, eso lo elige el alma y a partir de ahí, cuando se produce el fallecimiento, el alma, el ser, sigue siendo y el alma va a la habitación de al lado donde nos volveremos a encontrar cuando nuestras almas también vayan a la habitación de al lado. Gracias, Emilio. Mira, aquí también, pues, hablando de lo mismo, me están preguntando que si cómo es el lugar donde van las almas. Y también dicen, muchas veces nos dicen que nos acompañan, cómo es eso, que bajan a acompañarnos o también están en otro lugar, a veces muy ocupados haciendo, ¿no? O un tipo de trabajo, de ayuda. Entonces, a ver, explícanos un poquito porque a veces sí es confuso, porque a veces hay personas que te dicen, no los molestes, ellos están ya como que ya no se dan cuenta mucho de lo que nos pasa aquí, pero también te dicen, solamente basta con pensarlos para que estén contigo, para que siempre te acompañen. ¿Cómo es esa relación, Emilio? Porque yo creo que es a veces confuso para nosotros que tenemos a alguien pues muy querido, que lo queremos tener siempre aquí y te dicen, no, es imposible que esté siempre, a veces se alejan un poquito. Explícanos a dónde van y cómo es esa relación. Hay una frase en boca de Jesús de Nazaret, en boca de Cristo Jesús, es más, en boca de Cristo que ha resucitado, que acaba de resucitar, que se la dirige a María Magdalena. Y creo que como arranque a la respuesta a lo que acaba de plantear Ana Elsa, nos puede dar algunas pistas. Ciertamente lo que voy a compartir ahora tiene un significado espiritual muy profundo. Podríamos decir que tiene varios significados. Uno es muy profundo, no voy a ir a él en particular, voy a ir adentro de los significados que conlleva e implica esto que le dice Jesús a Cristo resucitado, a María Magdalena, en lo que nos puede servir de pista para lo que aquí estamos compartiendo y al hilo de lo que acabas de comentar, Ana Elsa. La situación es la siguiente. Los evangelios nos narran, eh, según el evangelio que sea, es María Magdalena sola o María Magdalena con otras mujeres, son las primeras que se dan cuenta de que Cristo ha resucitado. En la mañana del domingo van al sepulcro y ven que el cuerpo ya no está allí, que la losa se ha movido y que el cuerpo no está dentro del sepulcro. Eh, Insisto, algunos evangelios hablan de María Magdalena y otras mujeres, otros evangelios, creo que en particular el de Juan, habla solamente de María Magdalena como testigo primigenio de la resurrección de Cristo. Pues bien, en ese contexto, María Magdalena ve en un momento determinado a Cristo resucitado. Y claro, cuando María Magdalena ve que Cristo ha resucitado y lo percibe como Cristo resucitado, ¿qué le sale a ella desde la admiración y el cariño que le tiene? Pues irse a Cristo para abrazarlo, para cogerlo. Y Cristo, que es puro amor, le dice, María, no me retengas. Magdala, no me retengas. No me retengas. Esta frase de no me retengas, dirigida a María, es una frase que tenemos que tener muy presente. Decía antes que tiene un significado espiritual muy grande, porque hay también
Cristo le está diciendo a María que él ya ha trascendido la personalidad, que ya no es Cristo Jesús, que ya es Cristo como tal, y que por tanto no retenga la imagen que tiene de él como Jesús, entre comillas, y que se centre en lo que es ya la dimensión crística. Pero en lo que aquí nos interesa, fijaros lo que dice Cristo a María Magdalena: no me retenga. ¿Podemos nosotros retener a nuestros seres queridos? Bien, el proceso de evolución del alma es tan potente que difícilmente nosotros podemos retener a nuestros seres queridos. Ahora bien, también es verdad que de alguna forma podemos dificultar el proceso cuando debido al dolor, debido al sufrimiento, ese sufrimiento se hace extremo, ese dolor se hace extremo y ese intento de estar en completa conexión, de buscar la forma de contactar con el ser querido, y eso lo hacemos de una forma, vamos a llamarlo así, obsesiva, eso evidentemente no ayuda al alma que ha desencarnado. Eso no significa, evidentemente, que no los tengamos en cuenta, que no los recordemos, que no pensemos en ellos, etcétera, etcétera. No, no. Estoy hablando cuando pasamos una línea roja. Esa línea roja de un sufrimiento extremo, esa línea roja de una obsesión, no debemos cruzarla, por favor, porque no debemos retener a esas preciosas almas, a esos preciosos seres queridos que han desencarnado. Y efectivamente, para ir respondiendo a las otras cosas que se han planteado, en el plano de luz realizan actividades, por decirlo de alguna forma. Ahora lo vamos a comentar. Allí se realizan quehaceres que no son físicos, que no son materiales, pero allí hay cosas que hacer que ahora vamos a compartir. Ahora bien, independientemente de que el alma al otro, en la habitación de al lado, en la habitación del plano de luz, en lo que es ese plano de luz, el alma hace cosas, eso no rompe la conexión del alma que está en el plano de luz con nosotros. Nosotros podemos pensar en ese alma o no pensar. Podemos pensar más o podemos pensar menos. Pero esa luz que está en el plano de luz permanentemente está en conexión con nosotros. Ellos no necesitan recordarnos. Ellos están en conexión continua, en conexión directa. El alma no necesita una memoria, no necesita una cabeza con la que pensar. El alma es conciencia, tiene al espíritu en su centro, como enseña San Juan de la Cruz, y es conciencia. Con lo cual, un alma que está en el plano de luz permanentemente está en presencia con nosotros, permanentemente está en conexión con nosotros. Independientemente que nosotros pensemos o no pensemos en el alma que está en el plano de luz, pensemos más o pensemos menos. Y eso no quita que ese alma que está en el plano de luz haga cosas. Fijaros que las tradiciones espirituales nos hablan de tres grandes fases de estancia del alma en el plano de luz. Tres grandes fases. El alma llega, desencarna, el alma llega al plano de luz y allí hace un recorrido que no se mide en clave de tiempo, puede durar más o menos tiempo a nuestro juicio, pero allí el tiempo no funciona como nosotros lo entendemos, y cuando el alma está en el plano de luz, va a recorrer con el tiempo que se requiera en las claves de tiempo que hay allí, que son distintas a las nuestras, tres grandes fases. La primera fase es la que precisamente denominamos cielo, pero el cielo es una fase del plano de luz. El alma llega allí y lo primero que hace es vivir esa primera fase, ese primer estadio que es el cielo, y que es un estadio muy placentero. No estamos hablando de cuerpo físico, no estamos hablando de emociones y de sentimientos. Cuando hablamos de placentero estamos hablando de una plenitud que trasciende lo físico y trasciende lo mental y de lo emocional. Y allí se vive una plenitud, en primer lugar, porque el alma ya no tiene envoltura. Esa envoltura que ha tenido durante la vida física ya no la tiene. Y el salir de la envoltura, eso al alma le da como capacidad, permitirme el símil, como si pudiera respirar. Es como si al estar encarnada estuviera contraída y al desencarnar
ya en el cielo, en la primera fase del plano de luz, puede como respirar. Además, allí se producen los reencuentros álmicos con almas de seres queridos que han llegado allí antes que uno. Hay reencuentros álmicos, lo cual evidentemente también es una experiencia gozosa. Pero es que además en el cielo los anhelos se hacen realidad, entendiendo por anhelos no deseos materiales, sino algo más importante, algo más profundo. Cuando estamos encarnados aquí ahora, vosotros y yo, vosotros, vosotras y yo, tenemos deseos de diferente gama, de diferente tipo, pero también puede ser que tengamos anhelos. Los anhelos son de tipo ya más espiritual, de más enjundia, un anhelo de verdad, una sed de verdad, un anhelo de creatividad, un anhelo de belleza, un anhelo de reencuentro álmico con almas que han desencarnado antes que nosotros, un anhelo que va relacionado a veces con capacidades que tenemos innatas de nuestros dones y de nuestros talentos. Esos son anhelos. Y esos anhelos podemos plasmarlo en esta vida física, pero hay anhelos que se quedan como pendientes, que por las razones que sea, en nuestro discurrir en esta vida física, no podemos plasmar, no podemos hacer real. Pues bien, en el cielo, esos anhelos se hacen reales, esos anhelos se realizan, esos anhelos que el alma ha llevado consigo como no satisfechos en la vida física, allí se hacen realidad. Se dan las circunstancias para que el alma viva la realización de esos anhelos. Con lo que la experiencia, con la plasmación de los anhelos, con los reencuentros álmicos, con la liberación de la envoltura, todo eso hace que esta primera fase tenga este nombre precioso de cielo, como algo venturoso y como algo gozoso. Ahora bien, esto no, el plano de luz tiene esta fase, pero no es solo esta fase. Hay más, hay más. ¿Qué hay más en concreto? Pues hay otras dos fases. Hemos dicho que en el plano de luz hay tres fases. La primera, el cielo. Quedan dos todavía. La segunda es la que se denomina de sabiduría y de servicio. Haceros la idea, el alma ha llegado al plano de luz, ha estado en el cielo, cada alma está en el cielo el tiempo que requiere, no hay tampoco ningún protocolo, hay almas que están más tiempo, almas que están menos tiempo. Se nos dicen que las almas que tienen ya más recorrido, Cristo Jesús en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, utiliza la metáfora de la lámpara de aceite para referirse al alma y nos dice que estamos llamados a echarle aceite a la lámpara. Si una lámpara tiene más aceite, significa que desde el punto de vista espiritual está más desarrollada, ha crecido más en autoconsciencia. Si tiene menos aceite, pues su crecimiento es menor. Cada alma tiene su nivel de aceite en la lámpara, unas más y otras menos. Pues bien, nos enseñan los maestros que las almas en el cielo, cuando están en el plano de luz, las que tienen más aceite no están mucho tiempo en el cielo, no necesitan esa primera fase, están en él, por supuesto, pero no están hablando en clave de tiempo, no están mucho tiempo, no necesitan estar mucho tiempo en el cielo y pasan pronto a la segunda fase. En cambio, las almas que tienen menos nivel de aceite se mantienen más tiempo en el cielo. Es como si ese estado de gozo que el cielo proporciona tuvieran que disfrutarlo durante más tiempo. Pero en cualquier caso, antes o después, todas tienen que pasar a la segunda fase. Y la segunda fase se llama sabiduría y servicio. ¿Por qué sabiduría? Porque en esa segunda fase se te muestra todas las preguntas espirituales que te hayas hecho en la vida física. El alma encarnada en cada uno de vosotros y de vosotras se hace preguntas espirituales, preguntas de enjundia, preguntas que tienen que ver con los mundos sutiles, con los ángeles, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con figuras espirituales, que tiene que ver con cuestiones espirituales.
Hay almas que encarnadas no se plantean esto, hay personas que están solamente en lo puramente material. Pero aquellas personas, aquellas almas encarnadas que no están en lo puramente material y que se plantean este tipo de preguntas que acabo de compartir, en esa segunda fase del Devachan se le da esa información, se le da esa enseñanza, se le da esa sabiduría. Por eso se conoce esta segunda fase como sabiduría y servicio. Se te responden todas las cuestiones de enjundia, de tipo espiritual, de tipo metafísico, que te hayas planteado en tu vida física. Y junto con sabiduría, servicio. ¿Por qué? Porque las almas en la segunda fase del Devachan, en la segunda fase del plano de luz, también realizan servicios. ¿Qué tipo de servicio? Va a depender del nivel de aceite de cada lámpara, va a depender del nivel de autoconsciencia que haya alcanzado cada alma. Y la gama es amplia. Y ese servicio va, por ejemplo, desde el acompañamiento en el tránsito. Es un servicio que realizan las almas. O hay almas en la fase del plano de luz, en la segunda fase, que realizan servicios de acompañamiento en el tránsito. Cuando desencarnamos, amigos y amigas, salimos de la habitación de la vida física para ir a la habitación de la vida en el plano de luz. A esa ida de una habitación a otra, a ese paso de una habitación a otra, es a lo que se denomina con el término tránsito. Se puede llamar de muchas maneras. Aquí, en el ámbito español, le damos el nombre de tránsito, el tránsito de la habitación de la vida en el plano físico a la habitación de la vida en el plano de luz. Y en ese tránsito, cuando mi alma desencarne hacia el plano de luz, en ese tránsito voy a tener el acompañamiento de almas, de seres queridos que hayan desencarnado en el año 2010, el 29 de noviembre del año 2010, a las 16 horas, yo tuve una muerte física. Tuve un accidente que me provocó, me llevaron a la UCI y fallecí, entre comillas, el 29 de noviembre del año 2010 a las 16 horas. Y mi alma comenzó el tránsito. Y cuando arranqué en ese tránsito hubo un momento en el que yo me vi, mi ser, no ya este tal Emilio, sino mi ser, se vio acompañado. No, no hacemos el tránsito solo. Allí estaba el alma de quien fue mi madre, allí estaba el alma de quien fue mi padre, que me acompañaban hacia la habitación en el plano de luz. Pero hay también almas encarnadas que cuando desencarnan no tienen almas que le acompañen, no tienen almas de seres queridos que estén ya en el plano de luz. Y entonces, allí en el plano de luz, hay almas que aunque no tengan, no hayan tenido contigo una relación en este plano físico, se prestan, dan el servicio de acompañamiento. Es muy hermoso, es muy bello. El tránsito en sí es un proceso que puede ser más o menos largo, pero que no hacemos solo. Estamos ahí, acompañados. Cosa distinta es que en el propio tránsito haya gente que se da cuenta antes, gente que se da cuenta después, almas que se dan cuenta antes, almas que se dan cuenta después de ese acompañamiento, pero estamos acompañados. Y una labor de servicio que realizan las almas en la segunda fase del plano de luz es este acompañamiento. También, amigos y amigas, las almas a veces, desde la segunda fase del plano de luz, realizan acompañamiento aquí, hacen labores de acompañamiento aquí. Y ese acompañamiento es presencia en vibración, presencia en frecuencia vibratoria. Se proyectan a este plano para atraer allá donde se proyectan una vibración muy pura, muy limpia, que en el contexto donde se hacen presentes, en el contexto donde se proyectan, aportan armonía, aportan sintonía, aportan paz, y esto no lo hacen con relación a los seres queridos, no, no, lo hacen para labores muy concretas que tienen que ver con almas encarnadas en el plano humano que no tienen nada que ver con ellas, que no han tenido nada que ver con ellas en su encarnación física.
A veces esto confunde porque también existe, el mundo de los ángeles existe, también los ángeles realizan labores de acompañamiento y de protección. Pero las almas en el plano de luz, sobre todo las que tienen más nivel de aceite, tienen la capacidad de proyectarse aquí y donde se proyectan, aportar su presencia, aportar su apoyo, aportar su alta frecuencia vibratoria, que conlleva una paz, conlleva una armonía, conlleva un sosiego en situaciones complicadas y en situaciones difíciles. Yo no tengo ningún tipo de duda que cuando, por ejemplo, se produce un accidente como el que estamos compartiendo, que se produjo en el tren de alta velocidad español, hay ángeles acompañando a las personas que están desencarnando y también a las personas que están heridas, pero también puede haber almas en esa segunda fase del Devachan que ante las circunstancias tan duras y tan masivas que se están viviendo, también se hagan presentes aportando su presencia, aportando su tranquilidad. Aunque está referido al mundo de los ángeles, pero también vale para la presencia de las almas, aconsejo ver, lo hemos compartido ya aquí en alguna sesión anterior, aconsejo ver la película El cielo sobre Berlín, El cielo sobre Berlín. Una película donde los protagonistas son ángeles que están aquí, que están aquí. Y en la película se pone muy bien de manifiesto qué tipo de apoyo prestan. Ese apoyo, hay una escena donde una persona tiene un accidente con la moto y queda malherida, apoyada en un puente, y un ángel está al lado. Un ángel se hace presente a un lado. El motorista accidentado no lo ve, pero el ángel está allí. Y esa presencia del ángel aporta un sosiego, aporta una tranquilidad, aporta una armonía en una situación tan difícil. A la persona que lo está viviendo le aporta una paz. Esto también lo hacen las almas en esa fase, en esa segunda fase de sabiduría y de servicio. Por eso, decía Ina Elsa, que hay personas que dicen, oye, que las almas allí están haciendo cosas. Claro que sí, están aprendiendo sabiduría, están dando servicio, sabiduría y servicio. Claro que hacen cosas. Eso sí, el que hagan cosas no significa que nos olviden. La conexión sutil está siempre con las almas queridas, estamos en este plano. No, no, el que estén en sabiduría y en servicio no rompe la conexión. Por tanto, la primera fase es el cielo y la segunda fase, sabiduría y servicio. Y por fin hay una tercera fase. La tercera fase es donde ya el alma está presta a volver a encarnar. Está ya en disposición de volver a este plano, de volver a encarnar. Por tanto, la tercera fase es la fase previa a la reencarnación. Esta fase, para los que estéis más interesados, está brevemente, pero muy bien descrita en una obra que tenéis en Internet a vuestra disposición y que aparentemente podemos pensar que no habla de este tipo de cosas, pero tiene una enseñanza muy bella con relación a lo que estamos hablando. Me refiero a una obra de Platón, del sabio, del filósofo griego, que tiene como título La República de Platón. Es un libro gordote que hoy día en Internet está libre, no tiene ningún problema, lo tenéis a vuestra disposición sin ningún tipo de dificultad de acceso. Y la República de Platón, con ese nombre, nos puede despistar, ¿no? Porque podemos pensar que no se tratan temas espirituales. Sin embargo, la República es una gran obra espiritual, ni más ni menos que los diálogos de Platón con su maestro, con Sócrates. Y los dos, Sócrates y Platón, mantienen un diálogo maravilloso sobre temas muy profundos. Y hacia el final del libro, con lo cual es muy fácil de encontrar, hacia el final del libro, en las últimas páginas del libro, Sócrates y Platón hablan sobre una experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado Per. Per fallece en la batalla, fallece en el campo de batalla, o aparentemente ha fallecido en el campo de batalla. Cuando la batalla termina, los dos ejércitos se dan una tregua para poder recoger
a sus muertos. Y uno de esos muertos, en el bando donde está Er, es el propio Er. Y una vez que han recogido su cuerpo, se lo entregan a su familia para que hagan el rito funerario. Y cuando la familia va a hacer el rito funerario, Er vuelve a la vida, no estaba muerto, vuelve a la vida y cuenta su experiencia cercana a la muerte. Y esa experiencia cercana a la muerte del soldado Er la recoge Platón en su obra La República, repito, en sus últimas páginas. Y esa experiencia cercana a la muerte tiene una singularidad. Cuando hoy leemos libros, hay muchos, ¿verdad?, sobre experiencias cercanas a la muerte, si os habéis acercado a esos textos o a los vídeos que en donde se habla de ello, podéis comprobar que la mayoría de esos textos, la mayoría de esos vídeos, las experiencias cercanas a la muerte llegan hasta el túnel de luz. Es decir, el túnel de luz es como la entrada al plano de luz. Y la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte llegan ahí y ya vuelven, que fue lo que me pasó a mí. Yo llegué al túnel de luz y antes de entrar en el plano de luz volví a la vida física. Eso es lo mayoritario. Ese túnel de luz es la finalización del tránsito y ya cuando estás llegando a la otra habitación, a la habitación de al lado, vuelves. Ese es el esquema, el formato de la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, hay algunas, entre ellas la de este soldado armenio, que llegan al plano de luz, entran en el plano de luz. Y en el caso del soldado Er, ya no solamente es que entre en el plano de luz, es que recorre todo el plano de luz, recorre el cielo, recorre la fase de sabiduría y servicio, y en lo que ahora corresponde, en lo que estoy compartiendo, incluso amigos y amigas, llega a la tercera fase, llega a esa fase en donde las almas se preparan para volver a encarnar. Y es muy bello, la verdad, está muy bien descrito, estamos hablando de una obra de Platón, y es muy bello como lo describe. Y allí el momento culminante es cuando ya las almas ya van a volver a encarnar. Y hay una especie de maestra que tiene como nombre, el nombre que le da Platón es la Quesis, podríamos decir que es una especie de ángel, ¿no?, que es el que, por así decir, le da el último aprendizaje antes de volver a encarnar o el último recordatorio antes de volver a encarnar. Y dice Platón que a las almas que van a volver a encarnar en esa última fase, tercera y última fase del plano de luz, la Quesis le dice, es muy bello, almas pasajeras, no lo olvidéis, almas pasajeras, vais al plano físico para, efímeramente, no para quedaros. Por eso lo llama almas pasajeras. Es lo que yo decía hace un rato, que aquí nadie se queda, que ningún alma encarna para quedarse. Todas encarnamos y desencarnamos, unas antes u otras después. A eso me refería anteriormente. Y la tesis dice, almas pasajeras, vais a pasar el río del olvido. ¿Qué es esto del río del olvido? Porque cuando volvemos a encarnar, no recordamos todo lo que hemos vivido y experienciado en otras encarnaciones. En el plano de luz, sí. En el plano de luz, el alma sí tiene el bagaje y es consciente de todo el bagaje, de todas las encarnaciones que ha desarrollado. En cambio, cuando volvemos a encarnar, no nos acordamos. No nos acordamos ni de la encarnación inmediatamente anterior. A eso es lo que la que se llama el río del olvido. Almas pasajeras, vais a volver a encarnar, vais a pasar el río del olvido. Y sigue haciendo dando una serie de indicaciones y de enseñanzas y termina diciendo, y ahora que vais a volver a encarnar, tener siempre presente, la virtud estará a vuestro alcance. La virtud estará a vuestro alcance. La virtud, el ser buenas personas, el vivir de forma amorosa, de forma compasiva, de forma empática, de forma honesta, de forma honrada. La virtud estará a vuestro alcance. De hecho, la virtud es lo que aporta aceite a la lámpara. Un alma crece en aceite, crece en autoconsciencia cuando vive en virtud, cuando experiencia la virtud. Por eso la quesis a esas almas pasajeras le dice,
vais a volver a encarnar, la virtud estará a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de vosotras, almas pasajeras. Que hagáis vuestra o no la virtud depende solo de vosotras, porque Dios es inocente. Dios no tiene que ver con el hecho de que tú, una vez que encarnes, hagas tuyo la virtud o la rechaces. Eso va a depender de ti. Es tu responsabilidad, es tu elección. Y en esta obra de Platón se nos describe, por tanto, esa tercera fase. Con lo que, amigos y amigas, termino y resumo, el plano de luz tiene tres grandes fases: el cielo, gozo, una fase de puro gozo y de reencuentro álmico. Segunda fase, sabiduría y servicio, de la forma que he compartido. Y la tercera fase, la preparación para volver a encarnar. Y todo esto nos dibuja un panorama en el que las almas de nuestros seres queridos que han desencarnado pueden estar en una, en otra o en otra fase, pero en cualquier caso, el vínculo amoroso, el vínculo sutil y amoroso con nosotros nunca se rompe. Bueno, pues muchas gracias porque de todo lo que nos has dicho, mucha información, pero buenísima. Emilio, muchas gracias. Aquí te voy a hacer varias preguntitas para que si quieres extenderte. Mira, están preguntando que si, por ejemplo, un niño muere a los 3 años, se van a quedar siempre con esa misma edad, o un joven, ¿no? O sea, ¿cómo es allá cuando se va un alma, si tiene edad o la edad no existe? También están preguntando, por ejemplo, que si el, que si un suicidio, por ejemplo, es igual de todo lo que nos acabas de describir o es diferente porque a veces te dicen, no, si se suicidó, pues ya va a pagar y se va, Dios lo condena y ya sabes, no tantos mitos que hay sobre el suicidio, entonces eso también genera mucho, mucho dolor, mucho miedo en nosotros, ¿no? Los que vivimos un duelo por suicidio. Y bueno, más que nada es eso y ahorita si quieres te digo más. Muy bien. Pues empezando por la primera de las dos cuestiones que has planteado. Las almas no tienen edad. No, el concepto de edad no cabe aplicárselo a un alma. El concepto de edad tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo material. El alma encarna en un formato, en un coche material, pero el alma no es material y el alma no tiene edad. Con lo que el alma, cuando sale del cuerpo, no tiene edad. Y cuando llega al plano de luz no tiene edad. Es una forma, podemos explicitarlo, explicarlo de esa manera, es una forma de luz, es una forma de luz. Y esa forma de luz no tiene edad. Si es un alma que encarnada cuando desencarna tiene 3 años, es una forma de luz en el plano de luz que no tiene edad. Si tiene 90 años, cuando llega al plano de luz, es una forma de luz que no tiene edad. Del concepto de edad tenemos que olvidarnos. Esto también es importante en nuestro día a día, porque somos muy dados a olvidar esto en nuestra cotidianidad. Tener en cuenta que podemos tener delante a un niño, por ejemplo, o una niña de 5 años, por decir algo. Y efectivamente el coche tiene 5 años, pero el alma no tiene 5 años. El alma tiene un bagaje. Ese alma que está encarnada en ese coche, en ese niño o niña que ahora tiene 5 años, ese alma tiene un bagaje. Y ese alma tiene un nivel de aceite acumulado de encarnaciones anteriores. Lo realmente importante no es la edad del coche, lo realmente importante es el bagaje de aceite, la evolución en autoconsciencia que el alma haya logrado a través de su cadena de encarnaciones. Con lo que tú puedes tener delante a un niño de 5 años cuya alma tiene mucho nivel de aceite. Y puedes tener delante a una persona de 50 años que su alma tiene muy poco nivel de aceite. Mm, Nos fijamos mucho en la edad del coche y olvidamos lo que es la presencia del alma y el propio nivel en autoconsciencia del alma. Por lo tanto, en definitiva, cuando hablamos de alma, no hay edades y en el plano de luz no hay edad para el alma. Hayas desencarnado aquí con 3 añitos o con 80 añitos, allí eres alma, una forma de luz que no tiene edad.
En cuanto al tema del suicidio, bien, hay muchos tipos de suicidio, muchos. Y habría que ir a cada caso en particular para poder hacer una especie de valoración, aunque teniendo en cuenta que realmente lo que hay detrás de un suicidio, quien únicamente sabe la verdad, es la propia alma. Es decir, si yo tengo delante a una persona que conozco mucho, que a lo mejor un ser querido, y creo que la conozco bien y he convivido con ella, y etcétera, etcétera, y esa persona se suicida, por mucho que yo conozca a la persona, lo que ha movido, lo que hay detrás ahí, por así decirlo, el trasfondo que hay detrás, es muy difícil percibirlo. Ahí se mueven un montón de parámetros, numerosos parámetros que escapan de lo intelectual. Y de hecho, ante una misma situación, las personas pueden reaccionar de forma muy distinta. La situación es la misma, pero como se subjetiviza, es muy diferente. Lo mismo lo que para mí tiene una importancia mediana, para otro tiene muchísima importancia y es muy grave, o viceversa. Es muy difícil ponerse en el lugar de otro. Esto es importante porque hay personas que cuando un ser querido fallece, dicen, pero ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no fui capaz de alguna manera de percibir que estaba ahí la posibilidad del suicidio para intentar evitarlo? Es que es muy difícil, porque tiene que ver con procesos interiores. Y esos procesos interiores no solamente no se ven, sino que son complicados, muy complicados de percibir. Dicho esto, cuando nos centramos en el hecho del suicidio, la regla general es que el hecho del suicidio es una forma de muerte más. Es decir, todo lo que hemos compartido con relación a el alma, el tránsito, el plano de luz, no cambia, porque la persona aquí, en la muerte, haya sido un suicidio, haya sido una enfermedad o haya sido un accidente, no cambia. El tránsito, que puede hacerse más o menos prolongado, quizás sea importante en este punto recordar, aunque lo hemos hablado en otras sesiones, pero hacer una especie de pequeño resumen, el tránsito está llamado a que el alma se quite todos los restos, ¿eh? Todos los restos de la envoltura que ha tenido en la encarnación física. En el tránsito, como decíamos antes, el alma va de la habitación de la vida en el plano físico, en el plano material, al plano de luz. A esto es a lo que llamamos el tránsito, ¿verdad? Bien, pues este tránsito, durante el mismo, el alma se va quitando toda la envoltura que ha tenido en la habitación del plano material. Porque hay que tener en cuenta que cuando estamos aquí encarnados, no solo tenemos un cuerpo físico, también tenemos un mundo emocional, también tenemos un mundo mental. Y de todos los componentes emocionales y mentales, también tenemos que quitarnos estos componentes. Al plano de luz, el alma tiene que llegar limpia, tiene que llegar sin ningún resto de la envoltura que ha tenido en su encarnación física. Tiene que llegar sin restos físicos, tiene que llegar sin residuos o restos emocionales y sin residuos o restos mentales. El cuerpo físico lo dejamos aquí, en cuanto que fallecemos, el alma sale del coche y el cuerpo físico lo dejamos aquí. Pero ¿y lo emocional? ¿Y lo mental? Eso no se disuelve tan rápidamente, eso no es automático como sucede con el cuerpo físico que abandonamos. El tránsito es el espacio, es el estado en donde lo emocional y lo mental que todavía hay adherido, por así decir, adherido al alma, el alma se lo va quitando. Y esa limpieza de lo emocional y de lo mental es más rápida, es más ágil, es más sencilla cuando la persona ha llevado una vida, vamos a llamarle normal, es decir, cuando ha sido buena persona, cuando se ha comportado medianamente bien, cuando ha tenido una actitud en la vida pues amorosa, compasiva, etcétera, etcétera. Cuando hemos sido
lo que decía mi paisano, el gran poeta Antonio Machado. Cuando hemos sido buena persona en el buen sentido de la palabra, decía el buena persona en el buen sentido de la palabra, lo emocional y lo mental se quita, se disuelve en el tránsito con mucha facilidad. Y el tránsito, por tanto, es rápido. En cambio, si un alma encarnada no ha hecho suya la virtud, sino todo lo contrario, ha estado empeñada en cuestiones materiales, se ha hundido en el egoísmo, en el egocentrismo, en el materialismo, ha hecho daño a otro, etcétera, etcétera. Eso hace que su mundo emocional y mental esté densificado. Y cuando está en el tránsito, necesita más tiempo para eliminar esos residuos emocionales y mentales. Con lo que el tránsito la hacen todas las almas, pero no todas las almas hacen de la misma forma el tránsito. Hay almas que hacen el tránsito muy fluidamente, y hay almas que hacen el tránsito más lentamente porque su mundo emocional y mental es más denso, y el irlo quitando, el irlo en una especie de chapapote, el irlo quitando esos residuos, le cuesta, dicho en nuestro lenguaje, más tiempo. Y eso le pasa a todas las almas. Esto que acabo de compartir es el formato general. Y una persona que se suicida, pues una persona que se suicida, su mundo emocional y mental puede estar más o menos cargado. Y como decía antes, no podemos percibir la verdad que hay detrás. Porque es muy difícil escanear a nadie, es muy difícil escanear lo que cada alma y lo que cada persona en definitiva está viviendo. Pero la tónica mayoritaria es que los suicidios, amigos y amigas, son cortocircuitos. El tanto por ciento más abundante de los suicidios son cortocircuitos. Me explico, porque puede despistar esta expresión que lo vais a entender inmediatamente. Los cortocircuitos se deben a experiencias muy duras, o por lo menos que la persona vive como muy duras. A lo mejor lo que para mí no es muy duro, para otra persona sí es muy duro, y viceversa. El cortocircuito se debe a experiencias muy duras que de alguna forma rompen la conexión entre el coche y el conductor. Por eso se habla del cortocircuito. Es como si la conexión que hay, lógicamente, entre el conductor y el coche y el conductor, se viera afectada por algunas vivencias, por algunas experiencias que provocan ese cortocircuito. Ejemplos: enfermedades. Puede haber una enfermedad mental, por ejemplo. Cuando el coche tiene una enfermedad mental, esa enfermedad mental puede actuar de cortocircuito e inducir al suicidio. Cuando se produce el cortocircuito a través o debido a una enfermedad mental, el alma no tiene repercusión. Para el alma no se le puede decir, pues ese alma hay que castigarla porque no. No, no, no. Si es que el alma sí, el alma está ahí. Finalmente la decisión ciertamente es del alma. Pero es que ha habido un evento, ha habido un hecho, ha producido un cortocircuito, ha inducido el suicidio, y desde ese punto de vista podríamos decir que el alma, aunque es el protagonista, pero podríamos decir que el alma es inocente, porque lo que ha derivado en el suicidio ha sido ese cortocircuito. Es el ejemplo de suicidio, hay bastantes, debido a enfermedades o afecciones mentales. Igualmente hay que tener en cuenta que hay enfermedades mentales que el paciente, el que la sufre, se le recetan medicamentos que como efecto secundario inducen al suicidio. Esto puede sorprender, pero no hay que sorprenderse. Hay medicamentos que cuando cogemos el prospecto, efectos secundarios, y en los efectos secundarios se nos dice que induce posible inducción al suicidio. Yo esto lo he hablado con psiquiatras y le he preguntado, oye, a esta persona que tiene una enfermedad mental, ¿cómo le recetáis un medicamento que el propio prospecto pone que tiene como posible efecto secundario la inducción al suicidio? Y los doctores, las doctoras, los psiquiatras me han dicho, vamos a ver, Emilio, la posibilidad de que se dé esa inducción al suicidio, la probabilidad es muy pequeña. Sin embargo,
nuestra experiencia profesional nos hace llevar a la conclusión de que el beneficio que le puede hacer al paciente hacia su enfermedad mental la probabilidad es muy alta. Es decir, hay un medicamento que la probabilidad que le haga bien al enfermo mental es muy alta y la probabilidad de que le induzca al suicidio es muy, muy, muy pequeña. Y por eso recetamos el medicamento. Pero ojo, el medicamento tiene como posible efecto secundario el suicidio. Y de hecho hay personas que se suicidan como cortocircuito provocado por los efectos secundarios del medicamento. Ahí volvemos a lo de antes. Ese alma es, entre comillas, inocente. Ese alma no es que se esté comportando de una forma, no, no, es simplemente un cortocircuito. Vuelvo a utilizar la expresión. Y fijaros, rizando más el rizo todavía, siempre ha habido y hoy hay muchas almas valientes. ¿Qué son las almas valientes? Las almas valientes son las que tienen una voluntad fuerte de ganar aceite para la lámpara. Quieren aprovechar esta encarnación, amigos y amigas, quizá os pase a vuestras almas. Quieren aprovechar esta encarnación para ganar aceite. No quieren volver a encarnar, estar aquí y que esto pase sin conseguir nada, perdiendo el tiempo, por así decir. A las almas que encarnan y pierden el tiempo, no le sacan aceite a la experiencia, se le llama en los textos espirituales almas tibias, almas tibias, almas que encarnan y no quieren que pase nada, quieren ir por aquí como de puntillas sin que pase nada. No quieren experiencias duras, no quieren dificultades, quieren que no les pase nada ni a ellos ni a sus seres queridos, que no pase nada. Esas se califican espiritualmente como almas tibias. Y el libro del Apocalipsis, que como muchos sabéis, cierra el Nuevo Testamento y al cerrar el Nuevo Testamento cierra la Biblia en su conjunto, el libro de las revelaciones o Apocalipsis, tiene una frase tremenda, que es, a los tibios los vomitaré de mi boca. Una frase que se atribuye a la divinidad. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es una frase dura, pero es una frase muy ilustrativa. No seamos tibios. Aquí no estamos para caer en la tibieza. Aquí estamos encarnados, volvemos a encarnar almas pasajeras, volvemos a encarnar para hacer nuestra la virtud y para sacar aceite a la lámpara. Y las almas valientes, que no son tibias, las almas valientes, la propia alma decide, la propia alma lleva a cabo experiencias duras, experiencias difíciles, porque considera que con esas experiencias difíciles van a proporcionarle, van a propiciarle el marco para sacar aceite. Esto pasa, amigos y amigas, con muchos de vosotros y de vosotras. La pérdida de un ser querido, lo que aquí llamamos pérdida de un ser querido, el hecho de que un ser querido fallezca, ya hemos compartido que realmente no fallece, que es el ser sigue siendo, en fin, eso no lo voy a volver a repetir, pero evidentemente cuando al que está aquí encarnado le fallece un ser querido, aunque todo esto que hemos compartido ya lo tengamos en cuenta, pero eso origina dolor, eso origina sufrimiento, eso es una noche oscura que vivimos. Y esas noches oscuras, el fallecimiento de un ser querido es una gran noche oscura, pero puede haber otras muchas noches oscuras. Puede haber noches oscuras desde el punto de vista económico o laboral. Puede haber noches oscuras en relaciones de pareja. Hay muchas formas de noches oscuras. Esas noches oscuras a la vez son una oportunidad. Son una oportunidad para que recapacitemos, son una oportunidad para que no caigamos en la distracción, en el entretenimiento. Es lo que le pasa a las almas tibias, que están entretenidas, distraídas, en su hábitat de confort, en su comodidad, en lo que algunos psicólogos llaman la mentira existencial, y en cambio una noche oscura te saca, es como un torpazo que el alma se está dando a sí misma en el formato coche, es como un tortazo para que espabiles, para que recapacites, para que pongas la atención a lo importante, para que no te distraiga en lo accesorio y en lo superficial, y eso es algo bellísimo y potentísimo. Pero hablando del suicidio, ¿y si el alma
que ha decidido vivir una noche oscura, cuando está viviendo la noche oscura, se le hace tan insoportable que se produce el cortocircuito que le induce al suicidio. Esto ocurre con frecuencia, amigos y amigas. La experiencia de noche oscura no ha llegado por casualidad. El alma ha participado en el hecho de que se produzca. Ha sido una elección del alma, ella sola o junto con otras almas. Ha sido una elección. Pero aun siendo una elección, cuando estás viviendo la noche oscura, se te puede hacer insoportable. Hace ya mucho tiempo, estamos hablando de sabios de hace mucho tiempo, nos decían, ningún alma elige experiencias que no pueda soportar. Ningún alma elige experiencias que no pueda soportar. En los términos que hemos compartido ahora, ningún alma elige noches oscuras que no pueda soportar. Pero hay excepciones. Ojo, hay excepciones. Sí, la regla general es que cuando un alma elige vivir una noche oscura es porque puede soportar la noche oscura. Pero hay excepciones y puede ser que la noche oscura te desborde y se produce el cortocircuito. Imaginaros, el alma ha sufrido un cortocircuito porque ha vivido una noche oscura para sacarle jugo a la vida, para echarle aceite a la lámpara, pero la noche oscura al final no ha podido soportarla. Se ha producido el cortocircuito, el alma vive, el coche se suicida y el alma vive el tránsito hacia el plano de luz. Cuando ese alma llegue al plano de luz, permitidme que me exprese a modo de broma, de modo coloquial, con lo que acabamos de compartir, a ese alma valiente que se ha atrevido a vivir una noche oscura para sacarle jugo a esta vida en términos de evolución espiritual y de autoconsciencia, pero que la experiencia la ha superado y se ha producido el suicidio, cuando ese alma llegue al plano de luz, amigos y amigas, va a ser recibida con abucheos o con aplausos. Reflexionarlo. Ese alma merece ser recibida con abucheos o con aplausos. Si lo reflexionáis un poco, es evidente que ese alma va a ser recibida con aplausos. Es un alma valiente. Sí, es verdad. La experiencia le ha podido, pero es un alma valiente. A ese alma se le recibe con aplausos. A la que no se le recibe con aplausos es a la tibia. A esa no se le recibe con aplausos. Todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de suicidios, eso que nos dicen las religiones dogmatizadas, el suicidio, qué malo es el suicidio. Claro, cuando una persona vive el suicidio de un ser querido, fijaros lo que se produce. Por un lado, y en primer lugar, el dolor, el sufrimiento por el fallecimiento del ser querido, que muchos de vosotros y de vosotras sabéis lo que es de primera mano. Eso está ahí. Pero es que además se une la culpa. Lo que decíamos antes, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no he sido capaz de darme cuenta y de prevenirlo y de evitarlo? Ya hemos dicho que no te puede, que es muy difícil darse cuenta. Estos son procesos internos que escapan ya no solamente de la vista, sino de la percepción. Quítate la culpa, y borra la culpa. Pero muchas personas, además de sentir el dolor por el sufrimiento, por la muerte, mediante suicidio del ser querido, se sienten culpables. El dolor y el sufrimiento, y en segundo lugar, la culpa. Y en tercer lugar, te llega a la religión dogmatizada y te dice que además el alma lo va a pasar fatal. El alma se va a quedar pillada en el tránsito, va a ir al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fijaros que tres palos. El primero, que es durísimo, el segundo, que es la culpa, y el tercero encima es que te meten un miedo tremendo porque es que esto no ha terminado aquí. Es que eso va a seguir pasándolo fatal durante mucho tiempo debido a lo que el suicidio ha conllevado e implicado. Mirad, amigos y amigas, toda la creación es amor, toda la creación es amor. Y cuando se produce un suicidio, por tanto, y lo resumo así, Ana Elsa, para terminar, los parámetros son los mismos que si es una muerte por accidente, es una muerte por enfermedad o cualquier otro. Lo importante es el estado de conciencia.
Lo importante es cómo haya vivido esa persona y su estado de conciencia. Ese estado de conciencia que tiene que ver con la mayor o menor densidad de su mundo emocional, de su mundo mental, porque eso sí va a tener importancia en el tránsito. El tránsito se puede hacer largo, no es lo que se llama infierno, un tránsito que se hace difícil, ¿no? Que tarda mucho tiempo, porque los elementos emocionales, la densidad emocional y mental que el alma tiene adherida, le cuesta trabajo, le cuesta tiempo el quitárselo de encima. Pero eso, el hecho de que se haya suicidado o no, no significa nada. Puede haber almas que se han suicidado, que tengan mucha densidad emocional y mental, pero también almas que se suicidan, que viven el suicidio y que no tienen esa densidad. De la misma forma que hay personas que mueren por accidente de tráfico, que cuando desencarnan tienen esa densidad y otras que no las tienen. Así que con relación al suicidio, no aceptemos estos sistemas de creencias tan cerrados, donde todo se nos dibuja de una forma oscura. Hay que ir más allá, hay que reflexionar en profundidad y ser consciente que en muchísimas ocasiones el suicidio tiene que ver con un cortocircuito. Con esto no estoy evidentemente ni justificando ni dejando de justificar ni diciendo nada a favor o en contra del suicidio. Lo que estoy diciendo es que espiritualmente tenemos que tener otros ojos para ver las cosas y evidentemente la decisión del suicidio en muchísimos casos es un cortocircuito por los motivos que acabo de compartir. Podemos seguir análisis. Gracias, Emilio. Pues me encanta todo lo que nos acabas de decir. Definitivamente, pues yo creo que nos das mucha paz y quitas culpas, ¿verdad? Con eso que acabas de decirnos. También están preguntando sobre, dicen que, por ejemplo, si, ¿para qué sirve tanta evolución del alma? Tanto aceite, como dices tú, ¿para qué sirve si volvemos a reencarnar? Y dices, si yo no quiero reencarnar, ¿por qué tengo que reencarnar? ¿Y para qué sirve tanta evolución? ¿Acaso algún día nos vamos a quedar allá o vamos a estar siempre reencarnando? ¿Cuál es el fin, no, de esta reencarnación? Yo también siempre digo, ya no quiero reencarnar, yo cuando me muera ya me quiero quedar. Pero bueno, ¿cómo está esa dinámica? Porque sí, a veces es medio confuso, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta bastante que a muchos no la van a entender, pero bueno, es una duda que aquí están diciendo. Y también, por ejemplo, sobre el dolor. Yo creo que el perder un hijo es un dolor que nunca se nos va a quitar, siempre va a estar ahí y lo tenemos que empezar como que a acomodar dentro de nosotros, pero el sufrimiento sí es una opción, Emilio, y yo creo que una pregunta, ¿tú piensas que el sufrimiento es más del ego? Cómo está ligado ahí? Porque yo veo gente que a veces está como que muy anclada en estar sufriendo y no quieren, o sea, como que ver más allá, ¿no? Entonces, así como todas estas palabras que nos dices de que es evolución, el dolor, de que tenemos que a veces abrirnos pues a crecer, ¿no? Yo sí pienso que definitivamente algo debe de traer bueno esto y es eso, el crecimiento espiritual, pero ¿cómo hacer para que nuestra mente pues también lo entienda en este mundo, ¿no? Muy bien, pues vamos a ambas cosas, Ana Elsa. Empiezo por lo segundo. Efectivamente, has hecho muy bien en ponerlo sobre la mesa, tú o la persona que lo haya sugerido, la diferenciación entre dolor y sufrimiento, porque efectivamente son distintos. Lo usamos como sinónimo. Yo el primero lo he venido usando como sinónimo en lo que he ido compartiendo hasta ahora. Pero ciertamente, si somos rigurosos, hay que diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, cuando integramos, como decía al principio casi de la sesión, cuando integramos que la muerte no existe, cuando ya soy plenamente consciente de que mi ser querido sigue siendo, cuando tomo conciencia de que aquí todas las almas estamos de paso, que somos almas pasajeras, la de mi ser querido que ya se ha ido, pero también la mía que también se irá. Cuando todo eso lo vamos integrando y se produce el fallecimiento de un ser querido, ¿hay dolor? Sí, pero ya no hay sufrimiento. Dolor sí, el dolor de la añoranza, la no presencia física, nuestro mundo emocional y mental, porque no somos máquinas, no somos robots, nuestro mundo emocional y mental se ve afectado. Claro que sí, claro que sí. Pero ojo, hay dolor, pero no hay sufrimiento.
Y no hay sufrimiento porque hay discernimiento, porque he integrado que la muerte no existe y por tanto no paso esa barrera. Es como una fina línea que separa el dolor y el sufrimiento, y cuando hay discernimiento, cuando he integrado la realidad, cuando he integrado la verdad, el dolor no se traspasa, el dolor no se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento tiene además un riesgo, y es que se convierte en una especie de adicción. El dolor tiene una causa y ya está, me duele, tengo dolor por esto que ha ocurrido. No, no se convierte en sufrimiento porque tengo discernimiento para que ese discernimiento, ese sufrimiento, perdón, no llegue. Y el dolor, como decía Ana Elsa, está ahí. Y bueno, sí, mi mundo emocional, mi mundo mental tiene esta herida, tiene este dolor. Pero como sé que la muerte no existe, como sé que aquí todos estamos de paso, etcétera, etcétera, eso no se transmuta, eso no se convierte en sufrimiento. El dolor está ahí y es ese dolor por esa herida. Ya está. ¿Qué sucede con el sufrimiento? El sufrimiento es adictivo y, por tanto, impregna otras cosas. Es decir, tienes un sufrimiento que ha derivado de algo que ha pasado, que te ha originado dolor, pero además se ha transmutado en sufrimiento, pero es que el sufrimiento es como una mancha de aceite que se expande y llena otras cosas de tu vida que no tienen que ver con lo que ha originado el sufrimiento. Eso no le pasa al dolor, tú tienes dolor por esto y ya está. En cambio, cuando esto se traslada al sufrimiento, este sufrimiento, insisto, es como una mancha de aceite que va como expandiéndose a toda tu vida. Hay un maestro oriental que en una de sus cartas, en una de sus lecciones, dice, he conocido personas que solamente me saben hablar de cuánto sufren, de su sufrimiento. Y son personas que si no sufren por una cosa, sufren por otra. Que cuando están sufriendo por A, pero A ya no está, sufren por B. Es la mancha de aceite. Y cuando B no está, sufren por C. Han convertido el sufrimiento en el eje de su vida. Dice, son personas que si no sufrieran, se morirían, porque su vida ha dejado de tener sentido si no es con base en el sufrimiento. Son palabras muy duras, pero es verdad. Yo he conocido personas conmigo, se han relacionado personas que si no sufrieran, no sabrían qué hacer con su vida, porque no hacen sino sufrir permanentemente, porque el sufrimiento es una mancha de aceite que todo lo llena. Por tanto, tenemos que tener discernimiento para evitar que el dolor se convierta en sufrimiento. Claro que hay dolor cuando un ser querido no está con nosotros, su presencia física, su cercanía, todo lo que con las conversaciones, etcétera, etcétera. Pero es dolor, es dolor. No consintamos que se convierta en sufrimiento. Y no se convierte en sufrimiento cuando tomamos conciencia. Y esa conciencia está clara en nuestra vida. Nuestro ser querido sigue siendo, sigue existiendo. Está en un plano sin envoltura física donde se producen todas las cosas que antes compartíamos y sigue siendo, sigue existiendo. Y desde allí mantiene un vínculo sutil, pero muy amoroso con nosotros. Y cuando esa conciencia la tenemos, se evita que el dolor se transmute en sufrimiento. Y también decía Ana Elsa, ¿todo esto para qué? Es decir, ¿por qué un alma tiene que evolucionar y esta dinámica hasta cuándo y de qué manera? Bien, creo que es importante el que tengamos en cuenta que el alma es como un instrumento del espíritu. San Juan de la Cruz, eh, en su poema Llama de Amor Viva, también lo tiene recogido en textos en prosa, y lo que nos enseña San Juan de la Cruz ha sido también explicado y mostrado por otros maestros y por otras maestras, por sabios y sabias, nos dice el alma y en su centro el espíritu. El alma y en su centro el espíritu. El espíritu es la esencia divinal, la divinal esencia, lo llamó San Juan de la Cruz, que todos atesoramos y que todos poseemos. Decía la sabiduría de siempre,
la sabiduría primordial o perenne, nos dice, aquello que no tiene origen, en referencia a Dios, no lo llama Dios, la sabiduría primordial no le quiere dar un nombre, no lo quiere llamar y le dice aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. En aquello ponemos, como dice el diccionario español, Dios, la palabra Dios. ¿Y qué nos está diciendo esta enseñanza espiritual tan profunda? Dios, que no tiene origen, no se ha originado, no tiene principio y no tiene fin. Dios, que no tiene origen, es origen de todo lo originado y se encuentra presente e inmanente en todo lo originado, también en ti y también en mí. La huella, la presencia de la divinidad está en cada uno de nosotros. San Juan de la Cruz lo llama la divinal esencia. En el ámbito occidental lo llamamos espíritu. A esa presencia divinal en nosotros es el espíritu. Y el espíritu, para poder encarnar en la vida física, en la vida material, utiliza un instrumento. Ese instrumento es el alma. El alma es el instrumento que utiliza el espíritu para poder encarnar en el mundo de la materia. Cuando un ser humano quiere adentrarse en las profundidades del océano, necesita un instrumento, ¿verdad? Un batiscafo, una sonda marina. Y el tripulante, el ser humano, se mete en el batiscafo, en la sonda marina, y desciende a 1.000 metros, 1.500 metros de profundidad en el océano. Y a través del batiscafo, a través de la sonda marina, con sus focos, puede percibir cómo es ese mundo de silencio en esas profundidades. El batiscafo tiene unos brazos articulados para coger muestras de fauna, de flora, de tierra. El ser humano vive la experiencia de las profundidades marinas gracias al batiscafo. Podríamos decir que el alma es el batiscafo, en la sonda marina, el batiscafo o sonda que utiliza el espíritu para poder adentrarse en las profundidades de la materia. Por eso en nosotros encarna el alma, y el alma es como el batiscafo que tiene el espíritu en su centro. Antes decíamos coche y conductor. El conductor encarna en el coche, el conductor imperecedero encarna en el coche efímero y pasajero para experienciar la vivencia humana, ¿verdad? Pues bien, dentro del conductor tenemos que diferenciar entre el verdadero conductor, que es la divinal esencia, que es el espíritu, y el alma, que es el instrumento, el batiscafo, que le permite el acoplamiento al conductor en el coche. Creo que con este símil nos podemos acercar a las verdades espirituales que nos han enseñado a lo largo de la historia los grandes sabios y sabias sobre el espíritu y sobre el alma. Y nos dice San Juan de la Cruz, y el espíritu en el centro. Y fijaros el poema en el que esto se recoge, llama de amor viva. Esto de llama de amor viva, si leéis el poema, nos enseña que el alma está llamada en su crecimiento espiritual, en la medida en que va teniendo aceite, está llamada a ser incendiada por el espíritu. El alma, como batiscafo, como instrumento del espíritu, está llamada a convertirse en espíritu, por decirlo de alguna forma, a que el espíritu, aunque sea el alma un instrumento de él, el espíritu la impregne de tal forma, la llene de tal forma, que el alma arda bajo el influjo del espíritu. A eso es lo que San Juan de la Cruz denomina llama de amor viva. El espíritu es una llama de amor viva que permanentemente está ahí y que está llamado a incendiar el alma. Ese mayor nivel de aceite, ese incremento del nivel de autoconsciencia, esa evolución álmica es una evolución que, siguiendo a San Juan de la Cruz, es el incendio del alma. El alma se va incendiando, el alma se va impregnando de esa divinidad que ya está en ella, pero que está en el centro y que está llamado a irse extendiendo por el alma entera. Esto es lo que las tradiciones orientales llaman la iluminación. Lo que San Juan de la Cruz llama el incendio del alma es lo que las tradiciones orientales llaman la iluminación.
la iluminación, el incendio del alma, es que el alma poco a poco se va impregnando cada vez más, cada vez más, cada vez más de ese tripulante que está en el centro, de ese espíritu divinal que está en el centro. ¿Y eso qué significa, amigos y amigas? Significa que el alma se va, entre comillas, divinizando y que el alma encarnada, un alma cuando ya tiene mucho nivel de aceite, es un alma que ya está incendiada. Y cuando un alma está incendiada, cuando un alma está iluminada, la forma de vivir aquí es traer el cielo a la tierra, traer el cielo a la tierra. Es una forma de vivir la experiencia humana y material, sin embargo, con los parámetros de nuestra propia divinidad, porque dicen los textos sagrados, estamos hechos, hablando de la divinidad y del ser humano, dice que estamos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Pero la semejanza es algo latente, es algo que está ahí, sí, pero está latente. En la medida en que el alma evoluciona y el alma se va incendiando, se va iluminando, eso que es latente se va convirtiendo en patente. Y eso es lo que estamos llamados, amigos y amigas. Estamos llamados a que vivamos nuestra vida no desde el coche, sino desde el conductor. A que este tal Emilio no vaya por la vida en modo coche inconsciente, que este tal Emilio no sea un coche loco que va por la vida con el conductor dormido. No, estamos llamados a que el conductor tome el mando consciente de nuestra vida, para que el coche no sea un coche loco, que tome el mando consciente de la vida. Pero tomando el conductor el mando consciente de la vida, el conductor a su vez sea de mayor cualidad, el conductor sea de mayor calidad, que el conductor sea de mayor potencia. Y eso se consigue cuando el espíritu que está en el centro del conductor, el espíritu que está en el centro del alma, va incendiando. El alma va evolucionando y se va incendiando bajo el influjo de la divina esencia. A eso estamos llamados, amigos y amigas. Ese es el colofón de la experiencia humana, el momento en el que somos capaces, desde el conductor, de vivir en el plano humano, pero con esa semejanza de la divinidad que tenemos en nuestra esencia, haciéndola realidad. Podríamos decir que este es el llamado, la convocatoria, el camino y el sendero al que estamos llamados y al que estamos convocados. Y es algo absolutamente maravilloso. San Juan de la Cruz, por seguir con él en el cántico espiritual, hace referencia a cómo se vive cuando eso se consigue. Y él, hablando de Cristo Jesús, hablando de una experiencia vivida en el plano humano, donde eso se ha hecho de manifiesto, en el cántico espiritual, San Juan de la Cruz nos dice que esto significa vivir, fijaros, qué belleza, dice, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. A eso estás convocado tú, a eso estoy convocado yo, a que nuestra alma se incendie en su evolución y a que la esencia divinal se haga patente, que el conductor entero ya tenga esa presencia divinal y que el coche esté bajo el mando consciente de ese conductor, en donde la presencia divinal se ha hecho íntegra. Y entonces vivimos aquí, viviendo, llevando esa hermosura, llevando esa divinidad que está ahí latente, haciéndola patente. Y esto, como también él dice a continuación, significa que ya solo el amar es mi ejercicio, que ya solo el amar es mi ejercicio. A eso estamos convocados, amigos y amigas, y además se nos dice que cuando terminemos la experiencia humana, la dimensión álmico-espiritual que ha conseguido todo lo que acabamos de compartir, sigue vivencias en otras dimensiones y de otra forma, aunque eso ya escape por completo de lo que aquí nos trae. Y no quiero dejar de responder a esta cuestión, Ana Elsa, amigos y amigas, sin deciros lo siguiente. Acabo de sintetizar lo que es el sendero evolutivo al que estamos llamados. Lo acabo de sintetizar utilizando como telón de fondo esa preciosa metáfora de la llama de amor viva que nos dejó Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz. Pero ojo, porque también los sabios nos han dicho que la humanidad va evolucionando en ciclos, que la humanidad
evoluciona en ciclos y que hay un ciclo que es el que actualmente estamos encarnados, que está llamado a terminar para que se abra un nuevo ciclo. No sé hasta qué punto vosotros, vosotras, sobre este tema habéis recapacitado más o habéis recapacitado menos, o simplemente hasta ahora no lo habéis tenido en cuenta. Pero el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, los discípulos están con Jesús manteniendo una conversación privada que conocemos gracias a que Mateo lo refleja en el Evangelio. Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cómo será el final? ¿Cómo será el final de todo esto? Y Cristo Jesús le responde: no os voy a hablar del final, porque lo que va a pasar, lo que está ahora en el horizonte, no es que termine la vida, no es que termine la existencia, no es que termine el planeta, no es que termine la humanidad, no. Os voy a hablar de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es el final de esta generación humana, el final de esta generación humana. Os voy a hablar de qué va a pasar, de cuáles son los hechos, las señales de que estamos en el final de esta generación humana y del nuevo ciclo que se abrirá después. Porque cuando esta generación humana termine, llegará una nueva humanidad, un nuevo ciclo humano, una nueva humanidad en una nueva tierra, una nueva humanidad en una tierra restaurada, es decir, en un planeta que además el propio planeta restaurado tendrá una mayor frecuencia vibratoria. Y Cristo empieza a hablar y da muchos detalles, también se encuentra en otros textos acerca de esa transición que supone el fin de este ciclo humano, el fin de esta humanidad y el arranque y el inicio de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Leer ese capítulo 24 de Mateo, porque en él además Cristo nos dice: ojo, ojo, porque las almas que están encarnadas, las almas que están encarnando en esta humanidad, tienen que tener aceite suficiente para vivir en la nueva humanidad. Es decir, que no solamente es que tengamos lo que antes compartía, ese sendero espiritual maravilloso, no, es que hay algo mucho más inmediato. Es que hay en el horizonte el final de un ciclo humano, de una humanidad, de una generación humana, para que se inicie una nueva humanidad en una tierra restaurada, en una nueva tierra de mayor frecuencia vibratoria. Y para que las almas que estamos aquí podamos disfrutar de esa nueva humanidad, tenemos que tener el nivel de aceite mínimo requerido. Y si no tenemos el nivel mínimo de aceite requerido, no vamos a poder disfrutar de la nueva humanidad en la nueva tierra. Y esto es mucho más inmediato, amigos y amigas. Yo no sé cuándo terminará esta generación humana y vendrá la nueva humanidad. No lo sé. Eso sí, Cristo nos enseña signos y señales y nos indica estar atentos a los signos de los tiempos. Y estando atentos a los signos de los tiempos, muy lejos no puede estar. Las indicaciones, las señales que se nos enseñan en los textos sagrados y que el propio Cristo nos enseña, indica que muy lejos no puede estar, el final de esta generación humana y el arranque de la siguiente humanidad, muy lejos no puede estar, aunque no lo podamos poner en el calendario. Y para participar de la nueva humanidad, contestando a la pregunta en algo mucho más inmediato, es imprescindible tener no la lámpara llena, sino un mínimo nivel de aceite. Y el alma que no tenga ese mínimo nivel de aceite no va a poder seguir evolucionando, no va a poder participar de la nueva humanidad. La nueva humanidad va a ser una humanidad ejemplar, una humanidad que va a vibrar en otra frecuencia. Diríamos que aquí estamos vibrando en mi, por utilizar lo que es el lenguaje musical, y la nueva humanidad, como la nueva tierra, vibrará en fa. Y para vibrar en fa necesitas nivel de aceite en tu lámpara. No llenar la lámpara de aceite, pero sí un mínimo nivel de aceite. Por eso, el capítulo 24 de Mateos viene a continuación el capítulo 25, donde Jesús nos habla
de la parábola de las 10 mujeres. La parábola de las 10 mujeres, la parábola de las 10 vírgenes, que probablemente más de uno o una de vosotros habéis escuchado. Y en esa parábola, que es muy sencillita y muy cortita, hay 10 mujeres, cada una con su lámpara de aceite. Claro, cada una con su alma. Y de esas 10 mujeres hay cinco que le están echando aceite a la lámpara. Y hay otras 5 que no. Hay otras 5 que están entretenidas, distraídas, en la tibieza, en el entretenimiento, y no le están echando aceite a la lámpara. 5 que sí y 5 que no. Y las 5 que sí le están echando aceite a la lámpara le dicen a las otras 5, oye, espabilaros, que en cualquier momento puede llegar el novio y abrirse las puertas del banquete nupcial. Eso del novio, ese del banquete, abrir las puertas del banquete nupcial, es la nueva humanidad. Puede, en cualquier momento pueden darse los hechos, el cristianismo lo llama la parusía, puede advenir la parusía y terminar este ciclo humano y empezar la nueva humanidad. Eso es lo que se llama el banquete nupcial. En cualquier momento se pueden abrir las puertas del banquete nupcial. Y para entrar en el banquete nupcial hay que tener un mínimo nivel de aceite. Y vosotras no le estáis echando aceite a la lámpara. Por favor, tomar conciencia. Le dicen las 5 sensatas, le dicen a las insensatas, tomar conciencia y en vuestra vida, en vuestro comportamiento, echarle aceite a la lámpara. ¿Qué dicen las insensatas? Uy, el novio, uy, el banquete nupcial, vete a saber eso, cuándo va a ser, anda, anda, dejadnos tranquila. Nosotras queremos seguir a lo nuestro. Y en el colmo de los colmos le dicen las insensatas a las prudentes, a las sensatas. Y además, vosotras que sois tan buenas, cuando llegue ese momento, nos daréis de vuestro aceite. Como sois tan buenas y vosotras sí le estáis echando aceite a la lámpara y hace falta un mínimo, bueno, pues vosotras que seguro que tenéis más de ese mínimo, pues nos daréis a nosotras si nos hace falta. Ante eso, las prudentes guardan silencio, porque no es posible. Desgraciadamente no es posible. Se pueden hacer transferencias de sangre, pero no se pueden hacer transferencias de conciencia. No hay transfusiones de conciencia, no hay transfusiones de aceite de la lámpara. Desgraciadamente eso no es posible. Y la parábola termina de que, claro, llega el momento. Llega ese momento donde llega el novio, entre comillas, se abren las puertas del banquete nupcial y las 5 que han conseguido el nivel mínimo, que tienen el nivel mínimo de aceite requerido, entran sin ningún problema en esa nueva humanidad, en ese banquete nupcial. Y las otras 5 no pueden entrar. Se cierran las puertas y no pueden entrar en ese nuevo ciclo humano. Así que, por tanto, perdonar que me haya extendido tanto, pero es que es importante la cuestión. La evolución álmica es importantísima desde lo más grande, desde esa evolución de incendio del alma, que hace que la presencia de la divinal esencia se haga real en el plano humano. Pero es que en lo más inmediato no nos olvidemos que está anunciado que este ciclo humano va a terminar para que se abran las puertas de una nueva humanidad. Y en esa nueva humanidad, en una tierra restaurada, que será una humanidad ejemplar, de mayor frecuencia vibratoria, amorosa, con todo lo que ello conlleva, pacífica, etcétera, etcétera, en sinergia con la vida y con la naturaleza, en una tierra que también tendrá una mayor frecuencia vibratoria, para poder participar en eso se necesita un mínimo nivel de aceite. No llegar al máximo, pero sí un mínimo. Y a eso es a lo que nos convoca Cristo. Ojo, ojo, echarle aceite a la lámpara, tener ese mínimo para cuando llegue este momento, que no sabemos cuándo llegará, pero que sin ningún tipo de duda llegará cuando corresponda. Ay, pues qué maravilla, Emilio, todo lo que nos dices de verdad me encanta, es algo que pues aquí están comentando, dándote las gracias porque realmente nos das muchísima paz. Mucha gente me pregunta cómo sabe tanto, a qué se dedica, cuál es su preparación. Quisiera nomás que les dijeras con una palabra, viendo todos los libros que tienes atrás, yo sé que todos los has leído, pero ¿de dónde sacas tanta información? Porque de verdad es muy valiosa. Con palabras, yo sé que muchas veces
Hay muchas personas que no la entienden perfecto, pero quisiera que nos dijeras un poquito, ya para terminar. Creo que aquí se nos quedó congelado. ¿O soy yo? Díganme. No, sí se fue Emilio. Sí, ¿verdad? Se quedó así como que se bajó. Yo creo que se fue la luz o algo así. Ya síguele tú, Omar. Sí, parece que sí se fue. Bueno, yo creo que, bueno, pues ya vamos a terminar, ya teníamos pues más de una hora y media, entonces pues quiero darle las gracias a todos por estar aquí. Qué lástima que se nos fue ya en la última pregunta, pero bueno, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron aquí. Gracias también, Emilio, de parte de todos, muchísimas gracias por darnos esta plática pues tan enriquecedora para nuestra alma, para nuestro duelo, para todas las enseñanzas que nos compartió. De verdad, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por estar aquí y bueno, esperamos pronto volver a escuchar a Emilio con toda su sabiduría. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, Ana Elsa. Bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Ana Elsa. Bye, Gracias, gracias. Ana Gracias, Elsa. Ana. Saludos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Un abrazo. gracias, Gracias, maestra. madre. Gracias.